Seguramente muchos se preguntarán si había más de un tiranosaurio en el parque original. Esto a partir de que en la zona B, Isla Sorna, se habían clonado antes de que el personal de InGen abandonara la isla, hasta 7 tiranosaurios. Entonces, es posible que hubiera más T-Rex en Isla Nublar que fueran transportados antes de los eventos de la película. Si nos basamos en el canon oficial de las películas, la respuesta es que no. Solo había un único tiranosaurio y es la que todos conocemos. Esto a pesar que en la página oficial de Masran Global se afirma que el recinto del tiranosaurio fue originalmente creado para albergar a 2 tiranosaurios. La adulta que todos conocemos y a un juvenil. Pese a esto dicho, se deja muy en claro en el canon fílmico que solo hay una tiranosaurio en Isla Nublar y es la que todo el mundo conoce. Ahora si sumamos el desastre ecológico que sucedió en Isla Sorna y la eventual muerte de todos los dinosaurios en esa isla. La T-Rex de Isla Nublar es la última que queda en el mundo tras el final del Reino Caído. Esto responde a la pregunta de cuántos T-Rex había en Jurassic Park. Pero solo en las películas. Ahora bien, es justo hablar del otro canon oficial que existe y es el de las novelas. Muchos ya sabrán que en la primera novela aparece un segundo tiranosaurio aparte del tiranosaurio antagonista principal. Este es un macho enviado a Isla Sorna para aparearse con la hembra adulta. No obstante, ella muestra ningún interés en él, y al ser más grande y más feroz que el joven macho prefiere evitarla y se mantenía en el extremo opuesto del recinto para evitar ser atacado. Incluso el joven macho tenía que bajar a beber agua solo cuando ella no estaba cerca, porque corría el riesgo de ser atacado. Cuando sucede el sabotaje del parque en la novela, y los dinosaurios escapan. La hembra rompe el alambrado y consigue escapar seguida del joven. El cual asesina a Ed Regis, personaje que solo aparece en la novela y era el gerente de relaciones públicas de InGen. Durante el incidente de Isla Nublar se ve al joven T-Rex atacando a un grupo de estegosaurios. Aparece brevemente en otra escena cuando Alan y los niños huyen en una balsa del T-Rex más grande que los persigue por un río. La tiranosaurio adulta detecta con su olfato que el joven mató un hadrosaurio en su territorio, y esto ella no lo tolera, por lo que se abandona su persecución y se dirige a donde está el joven macho y su presa. Después no vuelve a salir en lo que resta del libro. Pero presumiblemente muere durante el bombardeo llevado a cabo por la Fuerza Aérea de Costa Rica. Esta es toda la información sobre el T-Rex juvenil en ambos cánones. Y hay que aclarar, que este espécimen no debe confundirse con el bebé tiranosaurio que aparece en El Mundo Perdido, tanto en la película como en la novela. Ya que ese es un bebé, y nació en la naturaleza en Isla Sorna. 4 años después del incidente de Jurassic Park. También podríamos decir que el T-Rex juvenil está en otros medios como en la figura que Kenner lanzó al mercado. Casi todos sus juguetes se basan en las descripciones de la novela, más que en las películas. Pero a ti, ¿te hubiera gustado ver al T-Rex juvenil en la primera novela o en alguna secuela? ¿Creen que hubiera sobrevivido al bombardeo de Napalm al final del libro? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita para estar al pendiente de algún nuevo video. Nos vemos hasta la próxima.